Ciudad de México, una mañana gris de septiembre, envuelta en nubes que parecían cargar con secretos. El Palacio de Bellas Artes, joya cultural de la nación, bullía de actividad. Ese día, sus muros resonarían con un homenaje único. María Sorté, actriz, cantante y figura icónica, celebraría 50 años de una carrera que había tocado millones de corazones. La ceremonia, planeada con esmero, reunía a artistas, periodistas, figuras públicas y admiradores que aguardaban con entusiasmo la gran noche. Entre los nombres en la lista de invitados, uno destacaba por su discreción: Omar Arfuch, secretario de Seguridad de la capital, conocido por su temple en momentos de crisis y su perfil reservado. Su asistencia, confirmada a última hora, intrigaba a todos, pero nadie imaginaba la razón personal que lo llevaba allí. Tras bambalinas, María se preparaba para subir al escenario. Su vestido, elegante y sobrio, reflejaba su presencia imponente, pero en sus ojos había un destello de melancolía, un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. En los últimos meses, un eco del pasado, un recuerdo que creía enterrado, había comenzado a inquietarla. Era un vacío que ni los aplausos ni los reflectores podían llenar, un capítulo sin cerrar que latía en su interior con insistencia. La ceremonia dio inicio. Los discursos fluían, los aplausos resonaban, y un montaje de videos antiguos recorría la trayectoria de María, desde sus primeros pasos en el escenario hasta sus momentos más memorables. Ella, sentada en primera fila, se dejaba envolver por el cariño del público, sonriendo con esa fuerza que la había definido siempre, aunque sus ojos brillaban con una humedad contenida. Era una mujer que sabía llevar su fortaleza como armadura, pero también conocía el peso de las emociones guardadas. El momento culminante llegó cuando invitaron a Omar Arfuch al escenario para entregar un reconocimiento en nombre del gobierno local. Con pasos firmes, él se acercó a María, le estrechó la mano con calidez y, justo antes de retirarse, sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Si me permites, María», dijo en voz baja, «esta carta es de alguien que quería que la tuvieras hoy». Ella lo miró, desconcertada, sus dedos rozando el papel mientras intentaba procesar sus palabras. Antes de que pudiera preguntar, Omar ya había bajado del escenario, perdiéndose entre las sombras con su característica discreción. La ceremonia continuó, pero María apenas podía concentrarse. Sus ojos regresaban una y otra vez al sobre que descansaba en su regazo. La letra en la esquina superior, escrita con una caligrafía que reconoció al instante, hizo que su corazón diera un vuelco. Era un nombre que no había pronunciado en décadas, un recuerdo que había guardado en lo más profundo de su memoria. Cuando el evento terminó, María se excusó con una sonrisa y se dirigió a un camerino vacío. Se sentó frente al espejo, el bullicio del teatro apagándose tras la puerta cerrada, y con manos temblorosas abrió el sobre. Las primeras líneas de la carta la obligaron a cerrar los ojos, como si el mundo entero se detuviera. Era él. La caligrafía, el tono, la manera en que las palabras parecían susurrar su nombre, todo era inconfundible. La carta venía de Esteban, su primer amor, un hombre cuyo recuerdo había intentado borrar, pero que seguía viviendo en los rincones más íntimos de su corazón. Esteban había sido su refugio en la juventud, un joven soñador que desafiaba al mundo con sus ideales en los turbulentos años 80. Ella, una estrella en ascenso, él, un alma libre atrapada en causas más grandes que sí mismo. Sus mundos eran opuestos, pero en su amor encontraron un espacio donde nada más importaba. Hasta que, un día, él desapareció sin dejar rastro, sin una despedida, sin una explicación. María había buscado respuestas, había llorado en silencio, y con el tiempo aprendió a guardar el dolor en un lugar donde no la lastimara. Pero ahora, esas palabras en el papel reabrían la herida. María, si lees esto, es porque finalmente reuní el valor para alcanzarte, aunque sea de esta manera. Nunca dejé de pensar en ti. La vida me llevó por caminos complicados, y en aquel entonces creí que alejarme era la única forma de protegerte. Eras demasiada luz para el caos en el que estaba inmerso. Me arrepiento de no haberte dicho la verdad, y hoy necesito que sepas que fuiste el amor más puro que conocí. Esteban. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, emborronando la tinta.
María evocó su rostro, el calor de su risa, las noches en que soñaban con un futuro que nunca llegó. El dolor no se había ido, solo había aprendido a convivir con él. Esa noche, aún abrumada, llamó a Daniel Salazar, un periodista cultural y amigo de confianza que había asistido al evento. Daniel era una de las pocas personas que conocía la historia de Esteban, y María sospechaba que él podría saber más de lo que nunca había compartido. Daniel, necesito que me digas la verdad, dijo sin preámbulos. ¿Qué pasó con Esteban? Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si el periodista sopesara sus palabras. María, nunca te lo conté porque no quería revolver el pasado, pero Esteban no se fue por decisión propia. Lo detuvieron. María sintió un nudo en el pecho. Detenido, susurró, la palabra cayendo como una piedra. Daniel explicó que Esteban se había involucrado en movimientos sociales que el gobierno de entonces consideraba una amenaza. Pasó años en prisión, aislado, sin acceso a un proceso justo. Cuando salió, estaba irreconocible, marcado por el tiempo y las circunstancias. Se alejó de todos, continuó Daniel. Supo de tu éxito, te siguió desde lejos, pero nunca se sintió digno de volver a tu vida. María escuchaba, su mente atrapada entre la incredulidad y el dolor. ¿Y Omar, cómo entró en esto? Daniel suspiró. Omar lo conoció hace un año, durante una visita oficial. Esteban, que ahora vive discretamente en Oaxaca, se acercó a él y le confió la carta. Le pidió que te la entregara cuando fuera el momento adecuado. Al final de la carta, una nota escrita con otra letra confirmaba las palabras de Daniel, no quise dártela en persona, pero él insistió. Con respeto, Omar. A la mañana siguiente, María despertó con la carta aún en sus manos, como si temiera que desapareciera. Las palabras de Esteban resonaban en su mente, cada línea un eco de un amor que creía olvidado. Pero la firma de Omar, su intervención silenciosa, la inquietaba. Decidió llamarlo. Omar, ¿tienes un minuto?, preguntó, su voz firme pero cargada de emoción. Por supuesto, María. Imaginé que llamarías. Ella fue directa. ¿Desde cuándo sabes de Esteban? Desde el año pasado, respondió él, con esa calma que lo caracterizaba. Me buscó y me contó su historia. Me pidió que te entregara la carta. ¿Y por qué ahora?, insistió ella. Hubo una pausa, y cuando Omar habló, su voz era más suave. Porque está frágil, María. Quería asegurarse de que supieras la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Las palabras la golpearon como un vendaval. Esteban, el hombre que había amado con la intensidad de la juventud, el que había desaparecido sin dejar rastro, estaba ahora luchando contra el tiempo. ¿Dónde está?, preguntó, su voz temblando. En Oaxaca, en una clínica sencilla. Si quieres, puedo arreglar que vayas. María guardó silencio, dividida entre el orgullo herido, el dolor del pasado y el anhelo de cerrar ese capítulo. Dame un día, dijo antes de colgar. Esa mañana, mientras paseaba por el jardín de su casa, encontró a su nieta mayor, Sofía, de 19 años, leyendo bajo un árbol. Abuela, ¿estás bien?, preguntó la joven, notando la sombra en su rostro. María se sentó a su lado y, por primera vez, dejó que las palabras fluyeran. Sofía, cuando tenía tu edad, amé a alguien con todo mi corazón. Y lo perdí. Le contó la historia de Esteban, las promesas rotas, el silencio que siguió. Sofía escuchó con atención y, al final, tomó la mano de su abuela. Si aún hay tiempo, abuela, ve. No dejes que el pasado te pese más. Esas palabras, simples pero profundas, encendieron algo en María. 2 días después, María abordó un avión rumbo a Oaxaca. Durante el vuelo, sentada junto a la ventana, miraba las nubes como si buscaran respuestas en su blancura. No llevaba revistas ni música, solo sus pensamientos, un torbellino de recuerdos y emociones encontradas. Al llegar, un conductor enviado por Omar la esperaba. El trayecto atravesó pueblos tranquilos, con casas de colores y calles empedradas, hasta llegar a una clínica rural en las afueras de Etla.
Era un lugar modesto, con paredes blancas y un patio lleno de flores. El aire olía a hierbas y a calma. Una enfermera la guió al patio, donde, bajo la sombra de un árbol frondoso, estaba Esteban, sentado en una silla, envuelto en una manta. Era una sombra del hombre que recordaba, el cabello gris, el rostro marcado por el tiempo, pero sus ojos, esos ojos seguían siendo los mismos, capaces de detener el mundo. Cuando la vio, Esteban se llevó una mano al rostro, como si no creyera que era real. María se acercó lentamente, se arrodilló frente a él y tomó su mano. No hicieron falta palabras. El silencio entre ellos estaba lleno de todo lo que no se habían dicho en décadas. Tras unos minutos, Esteban habló, su voz frágil pero cargada de emoción. Pensé que no te vería otra vez. Creí que era mejor así. María respiró hondo, conteniendo las lágrimas. Me debes muchas respuestas, Esteban. Pero ahora no sé si las necesito. Solo quiero saber si lo que sentimos fue real. Él sonrió, sus ojos brillando. Fue nuestro, María. Siempre lo fue. Pero me fui porque temía arrastrarte conmigo. Fui un cobarde. Ella negó con la cabeza, apretando su mano. No eras un cobarde. Y ahora estamos aquí. En los días siguientes, María se quedó en Oaxaca. Cada mañana visitaba a Esteban, llevándole libros, compartiendo historias de su vida, mostrándole fotos de sus hijos y nietos. Reían, lloraban, se escuchaban. Por primera vez en décadas, estaban juntos, sin el peso de la fama ni las expectativas, solo dos almas reconectándose. Una tarde, bajo la luz dorada del atardecer, Esteban la miró y preguntó, ¿me perdonas? María le acarició el rostro con ternura. Lo que pasó dolió, pero lo que vivimos valió cada lágrima. En ese instante, María entendió que perdonar no significaba borrar las huellas del pasado, sino liberarse de las cadenas que aún la ataban a él. Algo en su interior, una herida que había cargado en silencio, comenzó a sanar. Antes de regresar a Ciudad de México, escribió una carta final y la dejó cuidadosamente sobre la mesita de noche en la habitación de Esteban. En ella, con una caligrafía serena, expresó, hay tantas cosas que aún me gustaría compartir contigo, pero si el destino no lo permite, quiero que sepas que ahora puedo recordar nuestros momentos con una sonrisa. Sin arrepentimientos, sin culpas, solo amor. La mañana del último día en Oaxaca, María despertó con una inquietud que no podía explicar. Una sensación extraña le apretaba el pecho, como si el aire llevara un mensaje que aún no descifraba. Se vistió con rapidez, tomó un café amargo en el pequeño hotel donde se hospedaba y se dirigió a la clínica. Durante el trayecto, sus ojos se perdían en el paisaje que desfilaba por la ventanilla, los árboles meciéndose con el viento, las casas de colores, los caminos de tierra que parecían susurrar historias. Quería grabar cada detalle, como si presintiera que ese recorrido marcaría un antes y un después. Al llegar, una enfermera la esperaba en la entrada, con una expresión que mezclaba respeto y preocupación. Señora María, Esteban no está teniendo un buen día, dijo con suavidad. El corazón de María dio un vuelco. La guiaron hasta una habitación bañada por la luz tenue de la mañana. Esteban descansaba en la cama, su rostro pálido, su respiración lenta y frágil. Los monitores a su lado emitían un ritmo pausado, como un metrónomo que marcaba el paso del tiempo. Cuando María entró, él abrió los ojos con esfuerzo, y una sonrisa apenas perceptible iluminó su rostro. Ella se acercó, tomó asiento a su lado y entrelazó sus dedos con los de él. Estoy aquí, susurró, su voz cargada de ternura. Esteban intentó responder, pero sus labios solo dibujaron un gracias casi inaudible. Luego, con un esfuerzo que parecía agotar sus últimas fuerzas, señaló una pequeña caja de madera sobre la mesa junto a la cama. María la tomó con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Dentro encontró una fotografía descolorida, ellos dos, jóvenes, riendo en la terraza de un teatro olvidado. Detrás de la imagen, había un papel doblado, una carta que Esteban escribió hace décadas, pero que nunca se atrevió a enviar. María desdobló el papel con manos temblorosas. Las palabras de Esteban, llenas de amor y anhelo,
Contaban los días en que la pensó desde la distancia, los momentos en que veía sus telenovelas y sentía que cada personaje llevaba un pedazo de su alma. Escribió sobre su orgullo por la mujer en la que se había convertido, sobre cómo su luz lo había acompañado incluso en sus horas más oscuras. María leyó en voz alta, su voz quebrándose con cada línea, como si al pronunciarlas estuviera tejiendo un puente entre el pasado y el presente. Cuando terminó, Esteban la miró, sus ojos brillando con una paz que no necesitaba palabras. Permanecieron en silencio, sus manos unidas, dejando que el tiempo se detuviera por un instante. María acercó su rostro al suyo y susurró, «Fuiste mi amor imposible, y ahora serás mi amor eterno». En ese momento, comprendió que el verdadero dolor no estaba en amar, sino en no permitirse vivir ese amor plenamente. Su reencuentro, aunque breve, había cerrado un ciclo con valentía, honestidad y una profunda dignidad. María se quedó en Oaxaca unos días más, no por obligación, sino por necesidad. No quería despedirse apresuradamente, como quien huye de las emociones. Caminó por las calles que Esteban solía recorrer, se sentó en el banco del parque donde él leía, habló con las enfermeras que lo cuidaron con tanto cariño. Cada paso era una forma de honrar una historia que había permanecido oculta demasiado tiempo. En la clínica, encontró más recuerdos. Una caja con escritos de Esteban, fragmentos de poemas, reflexiones breves, anotaciones que destilaban amor y melancolía. Algunos mencionaban su nombre, otros eran destellos de emociones tan vívidas que parecían atravesar el papel. María pidió llevarse esos textos, no solo para guardarlos, sino para compartirlos algún día, para que la voz silenciada de Esteban pudiera resonar y mostrar al mundo que incluso las heridas más profundas pueden encontrar consuelo. De vuelta en Ciudad de México, María retomó su vida con pasos cuidadosos. Seguía trabajando, pero a un ritmo más pausado, como si quisiera saborear cada instante. En las entrevistas, esquivaba preguntas sobre su viaje a Oaxaca, prefiriendo guardar esa experiencia como un tesoro íntimo. Sin embargo, quienes la conocían notaban un cambio, una luz nueva en sus ojos, una suavidad en sus gestos, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Sofía, su nieta, comenzó a visitarla más a menudo, y juntas tejieron un vínculo aún más profundo. Una tarde, mientras compartían un té en el jardín, Sofía preguntó, «Abuela, ¿te arrepientes de haber ido a verlo?». María miró al cielo, donde las nubes parecían danzar. «Lamento no haber ido antes, pero agradezco haber llegado cuando aún podía hacerlo». Inspirada por su reencuentro con Esteban, María decidió usar su plataforma para algo más grande. Comenzó a apoyar proyectos que ayudaban a personas marginadas, como ancianos en situación de abandono o quienes habían enfrentado injusticias. Donó parte de sus ingresos de telenovelas para mejorar una clínica rural similar a la de Oaxaca y dio charlas sobre el poder del perdón, las segundas oportunidades y los amores que desafían el paso del tiempo. Su mensaje era claro: las heridas del corazón pueden sanar, incluso cuando parece demasiado tarde. Un año después, en un evento íntimo para amigos y seres queridos, María presentó un libro titulado Cartas que guardé en silencio. Era una recopilación de los escritos de Esteban, junto con sus propias reflexiones, fragmentos de canciones que nunca grabó y recuerdos que ahora cobraban un nuevo significado. En el lanzamiento, Omar Arfuch apareció sin anunciarse, fiel a su discreción. En sus manos llevaba un sobre. «Lo guardé todo este tiempo», dijo, entregándoselo. «Creo que ahora es el momento». Era una copia de la primera carta que Esteban escribió, la que había confiado a Omar meses antes de que María supiera la verdad. María la leyó en silencio, cada palabra un eco del hombre que había amado. Luego, abrazó a Omar con fuerza, un gesto que iba más allá de la gratitud, como si reconociera el papel que él había jugado en unir dos corazones separados por el tiempo. Antes de cerrar el evento, María tomó el micrófono y, con una voz serena, dijo: «A veces, la vida nos da la oportunidad de vivir un amor hasta su final, aunque sea por un instante. Yo viví el mío, y ahora me siento completa». El aplauso que siguió fue suave, casi reverente, pero lo que realmente importaba era la paz que María llevaba en su interior. Esteban se había ido, pero le dejó un regalo más grande que el anhelo, la certeza de que el amor verdadero,
incluso si se interrumpe, nunca desaparece. Se transforma en un recuerdo luminoso, en una fuerza para seguir adelante, en una chispa que ilumina a quienes se quedan.